El ejercicio es el de la lata, el 7 de la página 194, que dice usen diferenciales para estimar la cantidad de metal en una lata cerrada con diámetro de 8 centímetros. Sí, ahí están los datos. 8 centímetros de diámetro, 12 centímetros de altura y 0,04 centímetros de espesor. Para eso, vamos a ver un dibujo. Es una lata, ¿no? Sería el cilindro naranja. Si fuese una lata rellena, digamos, sólida, que fuese un bodoque de metal, para calcular la cantidad de metal que se usó para fabricarla, calcularíamos el volumen del cilindro naranja. Ahora, nosotros sabemos que la lata, la parte interna no está, digamos, no está llena de metal, porque ahí va el líquido, que sería la parte violeta, lo de adentro. Entonces, para calcular la cantidad de lata, lo que tenemos que hacer es al volumen externo, o sea, el volumen de la lata naranja, restarle el volumen que se sacaría para que entre el líquido, que es el volumen del cilindro violeta. ¿Sí? Tendremos que hacer la cuenta exacta para calcular en forma exacta la cantidad de metal, es restarle al volumen externo el volumen interno. Bien, entonces, al volumen externo le tendríamos que restar el volumen interno, es decir que estaríamos calculando un delta de volumen. El volumen de un cilindro es pi por radio cuadrado, que es el área de la base, por la altura. El dominio de esa función volumen van a ser los RH pertenecientes a R2, tal que R es mayor a 0 y H es mayor a 0. Estas restricciones nos las da el contexto del problema, ¿sí? Si bien esto es un polinomio y se puede evaluar en R2, no tendría sentido, porque está representando el volumen de un cilindro, pensar en radios negativos ni en alturas negativas. Y en radio nulo y altura nula tampoco tendría mucho sentido, se puede agregar, es el caso en que el cilindro se deformó o a un segmento vertical, ¿sí? En el caso de que R valga 0, o a un círculo chato, ¿sí? No habría volumen, que sería el caso en que la altura valga 0. Pero se pueden agregar esos dos, ya radios negativos y alturas negativas ya no tienen ningún sentido. Entonces tenemos que el volumen, la función volumen, es un polinomio y por ende es diferenciable en su dominio. Debido a que es diferenciable, puedo aproximar este delta de volumen con un diferencial. Es decir, delta de volumen, aproximadamente el diferencial, que es la función volumen derivada respecto de R, evaluada en un punto que elijamos nosotros, que va a ser el centro de este diferencial, por el diferencial de R más la derivada del volumen respecto de la altura, en el mismo centro por el diferencial de altura. Bien, para eso vamos a necesitar, además de calcular las derivadas parciales, determinar cuánto vale R0 y H0, diferencial R y diferencial H. Vuelvo a el dibujo. Bien, lo que vamos a tomar como H0 y R0 van a ser los datos que nos dan que corresponden al volumen externo, ¿sí? Que es lo medible. Entonces, el H0 va a ser 12, que es el dato que nos dan, que es toda esa altura. El R0 va a ser, a nosotros nos dijeron que el diámetro es 8, por ende el radio de ese volumen externo es 4. Y los diferenciales van a ser, el diferencial de radio es 0,04, que era el espesor. Y el diferencial de altura, fíjense que, como nos dicen que es una lata cerrada, lo que nos están indicando ahí es que tiene tapa, ¿sí? Que no es un vaso. Entonces tenemos que, al momento de ver el espesor considerando la base y la tapa, es que es 0,04 en la base y también 0,04 en la tapa. Por ende, el diferencial de H, o sea, la diferencia entre el H externo de 12 y el interno, va a ser 2 veces el espesor.
¿sí? 0,04 más 0,04, 0,08. Entonces, tenemos que el radio, habíamos dicho, el R0 es 4, el H0 es 12, el diferencial de altura es 0,08 y el diferencial de radio 0,04. Teníamos que la función volumen es pi radio cuadrado por h, el diferencial era toda esta expresión, entonces comenzamos a derivar. La derivada de volumen respecto del radio nos queda pi por 2r por h, ¿sí? Lo que está acá. La derivada del volumen respecto de la altura nos queda pi por radio cuadrado, eso es constante, y el h derivado 1, pi r cuadrado. La derivada de volumen respecto del radio, ya evaluado en 412, nos da 96 pi, y el volumen derivado respecto de h, evaluado en 412, nos da 16 pi. Estos dos datos, y este, los ponemos todos acá, y nos queda 96 pi por 0,04, que es el diferencial R, más 16 pi, que es este, por 0,08, que es el diferencial H. Hacemos la cuenta, nos queda 5,12 pi, que es aproximadamente 16,08. Y ahí tenemos que tener en cuenta una cosa que me olvidé aclarar antes. Acá teníamos que el diámetro era de 8 centímetros, o el radio de 4 centímetros, la altura 12 centímetros y el espesor 0,04 centímetros. Una vez que tenemos todos los datos en el mismo sistema de unidades, en este caso, bueno, todo es la misma unidad, que es centímetros, podemos empezar a trabajar solo con los números, que fue lo que hicimos, trabajar solo con los números, pero al momento de poner la respuesta tenemos que considerar que va con unidades en el mismo sistema que estuvimos trabajando. En este caso es un diferencial de volumen, y por el sistema en el que venimos trabajando sería centímetros cúbicos. Bueno, ese ejercicio estaría listo. Si no hay dudas, pasamos al otro. Muy bien. El otro es el 9 de la misma página, el 9A. Nos piden que aproximemos ese número, que es el producto de 2,01 con e a la menos 0,01. Tenemos dos números, o sea, involucra un producto con este número, y a su vez tenemos que hacer esta operación. Por eso es que trabajamos con una función de dos variables. Bueno, la función que tomé, que es una función que involucre las operaciones que nos están pidiendo, ¿no? El producto y el elevar, el e a la algo. O sea que lo más sencillo sería x por e a la i. En ese caso, el número que nos piden va a ser la función evaluada en 2,01, ¿sí? X, 2,01, y el i menos 0,01, ¿sí? Si en el i pongo menos 0,01, me queda eso. Esta función tiene dominio R2, es un producto de un polinomio con un exponencial, por ende es diferenciable en R2, y por ser diferenciable voy a poder decir que puedo aproximar el f en xy, lo voy a poder aproximar con un L en xy. Para eso tengo que elegir el centro de la linealización. Entonces voy a considerar además que f en 2,0 es fácil de calcular y es conocido, es exacto. Sería 2 por e a la 0, e a la 0 vale 1, 2 por 1, 2. Entonces f en 2,0 es bien conocido, vale 2. Y ese valor, ese punto, 2,0, está cerca del 2,01 menos 0,01, que es en el que quiero calcular. Entonces la linealización la voy a armar con centro en 2,0. Entonces digo que f de xy es próximo a esa linealización, siempre que el xy esté cerca del 2,0, la linealización me queda con esta forma. Entonces teníamos esa linealización, la función. Necesitamos armar esta linealización, necesitamos la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y.
sería esto derivado respecto de x, me queda e a la i. Y esto derivado respecto de y me queda x, funciona como una constante, por e a la i. O sea, e a la i derivado es e a la i. F en 2,0 ya habíamos visto que vale 2. La derivada de f respecto de x en 2,0 sería e a la 0, que vale 1. Y la derivada de f respecto de y en 2,0 sería 2 por e a la 0, 2 por 1, 2. Entonces, reemplazando cada uno de estos números en esta expresión, nos queda 2 más 1 por x menos 2 más 2 por y menos 0. El 2 lo dejo sin tocar, acá el 1 ya lo saco y saco los paréntesis, x menos 2, y acá saco el 0 y los paréntesis, o sea, restar 0 es lo mismo que nada, como multiplicar por 1 es lo mismo que nada, y me queda el 2i solo, 2i. Este menos 2 lo cancelo con este 2, me queda x más 2i. Bien, volviendo a lo que decíamos más al principio, el número que nos estaban pidiendo es igual a la función evaluada en 2,01 menos 0,01, que es aproximadamente la linealización centrada en 2,0 evaluada en SXY. Y ahí tomamos esta expresión y ya reemplazamos. X vale 2,01 más 2 por, y el Y vale menos 0,01. Hacemos la cuenta, nos da 1,99, y en la respuesta ponemos que el número que nos pidieron, ¿sí?, primera parte de este renglón, es aproximado por este aproximado a 1,99. Y ahí termina el ejercicio.